Muy buenas tardes. Después de varios días de no estar en el aire, comenzamos nuevamente por la FM 101.9, prohibido olvidar, los martes de 15 a 16 horas, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Bueno, vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Después de varios días retornamos. No hemos tomado vacaciones. Lo que no se ha tomado vacaciones son las realidades. Esas están más activas que nunca, ¿no? Y un poco el programa de hoy era hablar sobre una crisis anunciada. Muchas de las cosas que vamos a hablar hoy la venimos anunciando desde prácticamente hace un año. Sí. Y hay que decir, un poquito más también. Y un poquito más también, hablo sobre la crisis de desabastecimiento. Hasta es más, podríamos decir que nos quedamos cortos. Pero bueno, esto no son temas, seguramente hay programas más divertidos que los nuestros, pero este programa justamente se dedica a hablar de estos temas. Y son temas que hay que hablarlos, porque esto tiene su historia, esto tiene su solución, pero no va a ser escondiendo la cabeza en un agujero cómo se van a resolver las cosas, ni escapándose por las tangentes, como uno está viendo que se está dando en distintos ámbitos políticos, tanto de un lado como del otro. Y no se van a arreglar tampoco, Pablo, según mi opinión, ¿no? Discutiendo cosas en público que se deberían hablar en privado. Que ya a esta altura son intrascendentes, porque cuando las cuestiones son complejas, que se peleen lo de los candidatos de Todos por el Cambio, o lo de todo, el presidente, el vicepresidente, eso no cambia el clima de la calle, hasta yo diría que lo exaspera. Exactamente, bueno, por eso. Pero bueno, ellos viven su mundo, su realidad, nosotros vivimos otra realidad. Muy bien, tenemos hoy también la columna de Alberto Cortés. Y mientras la preparamos, vamos a decir que vamos a hablar un poco del gasoducto Néstor Kirchner y del faltante de combustible. Tenemos lista la columna de Cortés, Pablo, que se llama Las internas en el oficialismo y la economía. No, esta es otra, habla sobre la primera vuelta en Colombia. Esa era la de la semana pasada, que por las vacaciones no estaba. Ah, bueno, está bien. Escuchemos entonces. Colombia ha sido, al menos durante las últimas décadas, uno de los más importantes eslabones del poder norteamericano sobre América Latina, si no el más importante de todos. Con raíces ya en los orígenes de la nación colombiana, separada como República de Nueva Granada de la Gran Colombia creada por Bolívar, ya su primer presidente, el general Francisco de Paula Santander, más tarde participante en un complot para asesinar a Bolívar, había expresado su satisfacción ante la formulación por el presidente norteamericano Monroe de lo que luego se conocería como la doctrina con ese nombre. Aunque justo a reconocerlo, esta no tenía, al momento de su formulación, el significado tan nefasto que los Estados Unidos le irían dando con el paso del tiempo. Particularmente, desde el principio de este milenio, con la concepción y ejecución del Plan Colombia, conjuntamente con los Estados Unidos, la llegada de Álvaro Uribe al gobierno y sus dos sucesores salidos del riñón del uribismo, Santos y Duque, aunque con matices importantes el primero, Colombia se transformó en el portaaviones fijo de los Estados Unidos en Latinoamérica. Se convirtió en la principal base para el desarrollo de los intentos de derrocar al gobierno de Venezuela, en especial durante los gobiernos de Donald Trump en Estados Unidos y Duque en Venezuela, y tras la orden dada por los Estados Unidos a la oposición venezolana
de retirarse de los acuerdos que ya estaban listos para firmarse en República Dominicana en febrero de 2018 entre gobierno y oposición, en los que habían acordado las condiciones para la elección presidencial de ese año. El gobierno de Trump sabía que la oposición, desprestigiada y dividida, nunca las podría ganar y decidió deslegitimarlas y pasar a todo tipo de operaciones de terrorismo y sedición, a más de un bloqueo extremo, para derrocar por la fuerza al chavismo en Venezuela. Colombia fue la base para preparar, entrenar e infiltrar a la mayoría de los grupos violentos con ese objetivo. Con 7 bases estadounidenses en su territorio, asociada por el gobierno de Santos como socio global a la OTAN en 2018, una vuelta más de tuerca en esa dirección hecha recientemente por Duque, y más tropas norteamericanas introducidas en 2020 sin la utilización parlamentaria que exigía la Constitución. A pesar de ser la droga y el objetivo de combatir su producción y exportación a los Estados Unidos la principal excusa de esas presencias, Colombia es hoy el principal productor y exportador mundial de cocaína y en ascenso. Tras el asesinato en 1948 del líder popular Jorge Eliezer Gaitán, casi seguro presidente en las elecciones que se avecinaban, la represión estatal al Bogotazo que se desató como consecuencia, una nueva espiral de violencia, sumada a otras etapas anteriores desde la independencia, se hizo crónica. Se constituyeron varios grupos guerrilleros ante la evidente imposibilidad de lograr un cambio de signo democrático y popular que revirtiera por la vía pacífica más de un siglo de régimen oligárquico, siendo los que más han trascendido las FARC, el M-19 y el ELN. El M-19 alcanzó un acuerdo de paz en 1990 y se incorporó a la vida civil. El mismo año fue asesinado su candidato a la presidencia, Carlos Pizarro. El ganador de la primera vuelta presidencial del pasado 29 de mayo, Gustavo Petro, fue militante de ese movimiento. Las FARC firmaron en 2016 un acuerdo de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuyo desarrollo o no desarrollo es uno de los ítems fundamentales para el próximo gobierno. Aunque Santos había sido ministro de Defensa de Uribe, responsable como tal de la violenta ofensiva que éste llevó adelante contra la FARC en todo su gobierno, y de alguna manera fue el fin, impulsó como presidente el acuerdo de paz con la expresa oposición del uribismo duro y su jefe, que incluso promovió el rechazo del convenio, al que cuestionan por considerar demasiado benevolente con la FARC, en un plebiscito que ganaron por menos del 0,5%, lo que obligó a reformular parcialmente el texto convenido. Santos también comenzó conversaciones de paz con el ELN, pero la llegada del gobierno de Iván Duque, representante del uribismo puro, hizo que este trabara los diálogos, y luego lo suspendiera totalmente con la excusa de un atentado del ELN en 2019. Colombia es uno de los países latinoamericanos que ha aplicado con mayor entusiasmo las políticas neoliberales, con tratados de libre comercio que han arruinado a gran parte del aparato productivo de características más nacionales, y en muchísimos casos no dejan a los campesinos otra alternativa que el cultivo ilegal de coca para sobrevivir. Tiene altísimas tasas de pobreza e indigencia, y todo esto se vio agravado por la pandemia, frente a la cual fue uno de los peores ejemplos en cuanto a la forma de enfrentarlo. El gobierno de Duque, electo en 2018, ha ralentizado al máximo el cumplimiento de los acuerdos, desfinanciando la mayoría de los programas, desprotegiendo a los líderes sociales y excombatientes de la FARC que son asesinados cotidianamente, contándose ya 1.327 de los primeros y más de 300 de los segundos, siendo Colombia, por ejemplo, el segundo país del mundo en asesinatos de defensores del medio ambiente, en un obvio reverdecer de los grupos paramilitares. En lo que va de este año solamente, ya se han registrado 44 masacres. Mientras que se descuidan los programas de sustitución de cultivos ilícitos, se llevan adelante otros de erradicación forzosa con el uso de glifosato. Prácticamente la dejación de armas por parte de la FARC es el único punto del acuerdo que se ha cumplido cabalmente. La Jurisdicción Especial para la Paz, no obstante, ha logrado algunos avances. Militares colombianos, por ejemplo, han reconocido directamente el asesinato de civiles que eran secuestrados, asesinados
y luego hechos pasar como guerrilleros, práctica que se llamó falsos positivos y que era estimulada por el gobierno de Uribe, que premiaba a los militares que abatían más supuestos guerrilleros, aunque fueran personas cualesquiera. Se estima en más de 6.000 estos casos. Resultado de esta situación es que sectores muy minoritarios de la FARC, conocidos como disidentes de la FARC, han retomado las armas y se han enfrentado no solo con el ejército colombiano, sino también con el venezolano al adentrarse en el país vecino. El pueblo colombiano, harto ya de este cuadro, se rebeló desde el 2019 en adelante en las muy masivas movilizaciones conocidas como el paro nacional, respondidas por el gobierno de Duque con una feroz e ilegal represión de todo tipo, incluyendo asesinatos por paramilitares, utilización de armamento prohibido por las fuerzas de seguridad, etc., que produjeron muchas decenas de muertos e incontable cantidad de heridos y violaciones de los derechos humanos de todo tipo. En este contexto es que por primera vez en la historia de Colombia, una fuerza de izquierda, el Pacto Histórico, se ha posicionado como la primera fuerza tanto en las elecciones legislativas del 13 de marzo como en la primera vuelta presidencial del 29 de mayo. Integran la fórmula Gustavo Petro, senador y ex alcalde de Bogotá, destituido en una maniobra como tal, y Francia Márquez, abogada ambientalista y feminista afrodescendiente, que compitió con Petro y otros en la consulta. En nuestro país sería una especie de primaria no obligatoria, realizada en conjunto con las legislativas. El uribismo, ya muy venido a menos por la renuncia de su jefe al Senado, tras el avance de las causas judiciales en su contra, después de años de parecer invulnerable, y el desprestigio del gobierno de Duque, que había llegado con un paquete de promesas hoy incumplidas, hizo un mal papel en la legislativa de marzo y su candidato Óscar Zuluaga anunció entonces que se retiraba y apoyaba a otro derechista, pero no tan abiertamente uribista, como Francisco alias Fico Gutiérrez. Sin embargo, el desprestigio de este sector, que había ganado las últimas 5 presidenciales, y de su gobierno, es tan grande que era evidente que Gutiérrez, según las encuestas, no le podría ganar a Petro en la segunda vuelta. El establishment comenzó entonces a apostar a un outsider, Rodolfo Hernández, que a diferencia de Gutiérrez se había mostrado bien diferenciado de Duque y que así terminó saliendo segundo. Es decir que si se suma el más del 40% de Petro Márquez con el 28% de Hernández, sin entrar a ver otras candidaturas menores, se podría decir que más del 78% votó contra el gobierno actual. Sin embargo, estamos ante una hábil maniobra de la derecha, ya que Fico Gutiérrez anunció de inmediato su apoyo a Hernández. Si se sumaran mecánicamente los votos de ambos, daría un 52%. Sin embargo, aunque la abstención fue la más baja de este siglo, alcanzó el 47%, y parte de este electorado podría acercarse a votar el 19 de junio. Por otro lado, parte de los votos de Gutiérrez se deben al aparato clientelar, que tiene su tiempo de reacción para cambiar de candidato. Muchos electores de Hernández lo eligieron como opositor al actual gobierno, y habrá que ver si el apoyo de Gutiérrez y del uribismo no le resta también votos. La cuarta fuerza, que se presenta como el centro, con un 4%, está dividida, y mientras el candidato a vice apoyó a Petro, el presidencial se reunió con Hernández. La dictadura de los medios hegemónicos, tan fuerte en Colombia como en nuestro país, apoyará claramente a Hernández y seguirá tratando de crear miedo a Petro. Rodolfo Hernández fue alcalde de Bucaramanga y es un personaje que en cierto sentido es un outsider, no porque no venga de la política, sino por su descaro y ruptura de todo lo políticamente correcto. Hace esto en la lucha contra la corrupción, pero está procesado por corrupción. Ha golpeado en público a un concejal, sostiene que el lugar de las mujeres es la casa y permanentemente hace propuestas sin sustento, además de haberse confesado admirador de Hitler. Algunos lo llaman el Trump colombiano y sabiamente han dicho que su elección sería como el suicidio del país. El final de la presidencial en Colombia está abierto y puede ser el cambio, pero también el suicidio. Luego de una crítica de la vicepresidenta Cristina Kirchner a la participación de una filial brasileña de Techín en la elaboración de los caños de la obra, estamos hablando del gasoducto Néstor Kirchner, el ministro Matías Culfas atribuyó
responsabilidades a la empresa IEASA, Integración Energética S.A., por no haber seleccionado a una empresa nacional, lo que forzó su salida del gabinete. IEASA, Integración Energética S.A., defendió la cuestionada licitación y contradijo a la vicepresidenta y a Culfas, mientras que Laminados Industriales S.A., que es la compañía señalada por el ministro como posible fabricante de los caños, negó tener capacidad para realizar el trabajo. Este gasoducto, cuya construcción tuvo demoras en la gestión de Mauricio Macri y también en la de Alberto Fernández, es necesaria para ampliar la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta hasta el AMBA. Hay uno de los últimos programas que hicimos antes de las vacaciones en que hablábamos de los caños sin costura, sí, que se habían robado, que habían aparecido entre otros lugares en algunos terrenos de la municipalidad de Quilmes. Eran de los gasoductos que iban a hacer la conexión con Bolivia e iba a dar a todo el NOA y el NEA sí, gas natural. sí. Y estamos en medio de un escándalo por caños. Sí, 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 sí. ¿Y qué pasó con los caños que se robaron? Que aparte son de mayor calidad porque los que se robaron eran sin costura. Acá estamos hablando con costura. Ajá. Estamos ¿Vos relacionás una cosa con la otra? No, ¿O decís que hay siempre problemas con los caños? Acá, ¿viste? Siempre tenemos problemas con todo. Sí. Y así andamos, ¿no? Pero que es todo parte del mismo modelo. Cuando se hicieron las privatizaciones en los 90, entre las cosas que se privatizaron fue Somisa, Altos Hornos Apla, Sí. que incluso había hecho, se había logrado hacer la chapa laminada en frío, con lo que se empezaron a fabricar autos. Se había empezado, el primer auto netamente argentino, que fue Rambler, se hizo con ese laminado, la chapa de la carrocería. Los motores ya se hacían grande cantidad de piezas, pero siempre la industria nacional precisaba esa sociedad, a veces con Alfa Romeo o con la Renault. Chapas navales también se hacían. Se hacían, bueno, entre otras cosas también se realizaban lo que era la lámina de chapa naval, que es una chapa de alta densidad, que ahora que para hacer un barco la tenés que... bueno, ahora se está haciendo en Santa Fe, se está haciendo, pero sí, no es ni por asomo lo que era Somisa. Esa empresa, Somisa, la compra el grupo Techin en las épocas de Menem. Digo, porque estas cosas se olvidan. Lo primero que hizo Techin sí, fue desarmar la cinta de producción. Desactivó Somisa. Entonces dejamos de fabricar o sea, chapa, la compró para vaciarla. Para vaciarla, llevó todo a Brasil. Claro. Que es con la maquinaria de la vieja Somisa instalada en Brasil, es lo que se ventila este nuevo escándalo. ¿Por qué es un escándalo? Porque eso, ¿por qué no lo hace Techin en la Argentina? ¿Por qué lo hace desde Brasil? Y porque desde Brasil entra la Operatoria de Comercio Exterior, haciendo el mismo trabajo lo cobran en dólares.
Ese es el tema. Y en todo este juego, en su momento hablamos de los subsidios a Tecpetrol, que por ejemplo Tecpetrol hace una presentación judicial por subsidios que le debía el Estado Nacional, que hacen unos subsidios que le había otorgado Macri en su momento, más lo que había recibido en su momento de Cristina, más todo esto de la grieta, y en el tema energético se ve con claridad, es todo un blef, no existe acá ninguna grieta, Sí. son todos parte del mismo negocio. Sí, sí, sí. Pablo Roca hizo negocios con Néstor, con Cristina, Con con ahora con Menem, Alberto. con Macri y ahora con Alberto, y nunca exento de escándalos. Lo de Somisa en su momento, a ver, la caída de la producción, teniendo gran cantidad de yacimiento, ni hablar en obras públicas. Y siempre caemos lo mismo. Lo que pasa es que, si bien la situación actual es lineal, porque venimos en decadencia constante, por lo menos desde los 90 hasta ahora, no es que yo diga que antes estaba mejor, pero la política de Estado relacionada a lo que es obra pública, recursos naturales, proveedores, desde los 90 hasta ahora se mantiene firme y prácticamente con los mismos escenarios. Se nota más la pobreza y la miseria desde la época de Menem hasta acá. ¿Y por qué? Porque en realidad si lo tomábamos desde el 76 para acá, la diferencia es enorme. Lo que pasa es que una cosa es cuando el agua te llega hasta el codo y otra cosa es cuando tenés el agua ya por debajo de la pera. Y es lo que está pasando en la Argentina. Lo que ha sido la renuncia de Culfas, en una renuncia de 14 carillas, el hombre era bravo para renunciar, que se la entregó personalmente, al presidente. No sabemos cómo es este juego, donde se habla claramente que sectores de la cámpora, que son los que están manejando estas áreas energéticas, son las que hicieron un contrato, un llamado a licitación a medida de Techin. Sí. Esto ya está judicializado, ya a partir de esto, en que un exministro renuncia y se va por escrito. Esto es muy distinto a lo de Lavagna en su momento, cuando dijo acá hay sobreprecio de todo, pero agarró, se fue agradeciendo y felicitando. Acá Culfas no se fue ni agradeciendo ni felicitando, se fue, la verdad, haciendo duras denuncias contra el sector político que lidera Cristina Kirchner. ¿Nos sorprende? No nos sorprende para nada. Nosotros venimos denunciando el kirchnerismo en relación a esta política desde la época de la entrega de Cerro Dragón en la concesión de 2007. Y después recordando y viendo viejo video y recordando las participaciones del kirchnerismo en lo que fue la privatización de YPF, en donde mandaron un avión para buscar un senador para que fuera a votar. Digamos, las consecuencias son lógicas las que estamos viviendo. Lo que pasa es que en esta etapa en especial, con la crisis que hay, con el desempleo que hay,
con la desesperación de mucha gente, sigan haciendo negocios a costa de la riqueza nacional. La verdad que ya pasaron de la raya. Y en esto no solamente estoy hablando de Néstor, de Cristina, sino también de todo un andamiaje. Lo hemos visto acá en Mar del Plata con la audiencia pública, donde nadie, ni los medios, ni muchos sectores políticos quieren meter el dedo en la llaga. El tema que el dedo en la llaga está, y ya me parece que es imparable. Con el desarrollo del programa vamos a seguir hablando con lo que ha sido el desabastecimiento de gasoil y todo eso, que nos pone en un estado realmente complejo. Hoy salió el anuncio con formato de gacetilla, no tenemos todavía en claro qué es lo que se va a presentar en el Congreso, lo que es el impuesto a la renta inesperada, sí. Que realmente, por lo menos lo que uno vio, tiene mucho de pura galería, pero que por otro lado estamos viendo que por lo menos lo que es la logística, una logística también hecha en el tiempo. Acá se destruyeron los ferrocarriles, nadie le dio bolilla, todos nos quedamos arriba de los camiones y ahora los camiones no tienen gasoil. Sí. Digamos, esta construcción no es solamente Alberto, acá hay muchas responsabilidades. Estas políticas de esta manera están de no menos de 30 años. Algunos me dirán, y hay que empezar desde el 76, por ahí tendríamos que empezar desde Frondizi. El derrocamiento de Arturo Illia fue por anular los contratos petroleros de Frondizi, pero desde las privatizaciones ahora, la decadencia, la caída libre del país ha sido lineal y clara. Y nadie la discute. No hay una discusión de esto. Unos se escapan por las energías verdes, el otro se escapa con que todo esto es un gran éxito. Ahora la tierra se está quebrando, se está resquebrajando, la producción está detenida. Hay graves problemas y todavía no estamos en la peor parte, porque acá la peor parte es mediados de junio, julio, cuando vamos a ver si se puede reponer el tema del gas. Sí, estaba leyendo, Pablo, que seguramente va a haber escasez de gas en garrafas. No, eso, a ver, ¿hace cuánto que vengo planteando eso? ¿Hace cuánto que vengo planteando esto? Ahora, ¿qué es lo mío? Tengo la bola de vidrio, adivino el futuro. No, mi hijo, esto es matemática. Yo desde junio del año pasado que estoy diciendo vamos a tener problemas con la garrafa. Sí. Y no había ninguna guerra, La guerra empezó hace 100 y pico de días. Yo te hablaba del tema de la garrafa, estaba el conflicto de Nord Stream 2, había todo, digamos, uno vio cómo se fue creciendo y desarrollando el conflicto bélico, pero la guerra no estaba, y ya estábamos anunciando que, y están los programas grabados que tranquilamente lo pueden ver. Desde hace más de un año que venimos anunciando que va a haber problemas con el gas envasado. Y no solamente dijimos eso, va a haber problemas con el gas natural y va a haber problemas con los combustibles líquidos. Lo que hizo la guerra fue acentuar más, pero esto estaba pasando. Esto ya estaba pasando antes de la guerra. Lo que pasa es que vino la guerra y aceleró todo más. Pero, a ver, me invito
agarro al azar cualquier programa de hace un año que está grabado en este canal de YouTube, de Prohibido Olvidar, y van a escuchar que decíamos sobre el tema de desabastecimiento y sobre el tema de las garrafas. Sí. Sobre el tema, eso ya lo veníamos diciendo antes. Ahora, no es que uno sea un bocho, ¿no? Es matemática, no hay otra explicación. Es decir, si uno vio esto desde un humilde programa en una radio del interior, con herramientas como una PC y una camarita con la que nos filmamos, sectores de la economía, sectores del gobierno, sectores de la oposición, ¿no lo vieron? Evidentemente sí lo vieron. Prefieren hablar de otra cosa. Las declaraciones públicas del ministro Matías Culfas y un mensaje posterior difundido a través de WhatsApp por voceros del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación derivaron en su salida del gabinete. El problema de fondo es, por supuesto, el gasoducto Néstor Kirchner, que supuestamente este gasoducto terminaría con el déficit energético de la Argentina, y como ya dijimos, la construcción tuvo demoras tanto en la gestión de Mauricio Macri como en la actual de Alberto Fernández. Tiene 5 años de atraso. Es más o menos como el gasoducto de la costa. El gasoducto de la costa tiene... A ver, la línea de 500 kW que iba a conectar a Mar del Plata con Bahía Blanca está pendiente desde el 2014. El gasoducto que iba a unir con el troncal General San Martín en Tandil es de esa época, que era el trabajo que se tenía que hacer. Se decidió hacer algo más barato, pan para hoy, hambre para mañana, y ni eso. Digo, esto... Lo del gasoducto Néstor Kirchner viene de la época de Cristina, no viene de la época de Macri. Tiene más de 6 años de atraso el proyecto, porque era de los proyectos que se buscaba. ¿Se acuerda cuando decíamos que le íbamos a vender gas a Brasil, que después no teníamos? Sí. Bueno, este era el gasoducto, es decir, no teníamos ni el gas ni el gasoducto para venderle, y firmamos un contrato de venta de gas a Brasil en estas condiciones, que tampoco vienen a solucionar esto. Váyaselo sacando de la cabeza. Esto no viene a solucionar los problemas de abastecimiento de gas natural al país. Con el gasoducto no, esto lo que se busca es exportación. Esto lo que se busca es no venderlo acá, porque exportarlo. De la misma manera que Techín cruza al otro lado de la catarata del Iguazú para hacer lo que puede hacer acá, pero lo que pasa es que si lo hace desde ahí cobran dólares, porque con la operatoria de comercio exterior, las concesionarias de los recursos naturales que le dimos nosotros, no les conviene vendernos en pesos a nosotros nuestra producción. Nos conviene vender afuera, y nadie de última, nosotros sabemos a venderlo afuera, a comprarlo afuera también. Por ahí lo que es nuestro. Claro. En el acto por los 100 años de la petrolera YPF, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, se refirió a la licitación del gasoducto y criticó la adjudicación de una parte del proceso a CIAT S.A., que CIAT S.A. es una filial brasileña de la metalúrgica Techín. Digamos, ella se hizo como una autodenuncia. Claro. Sabía del conflicto porque ya la obra estaba parada, pero es la gente de ella la que hizo ese acuerdo. Sí. Es la gente de ella. Bueno, es lo que denuncia Culfas. Exactamente, sale ella a denunciar lo que hicieron los propios, porque seamos claros, si hay algo que, lo de Roberta en el ANSES, lo de la otra chica en el BAMI, fue por todas las cajas y por todas las áreas energéticas en el país, desde Yacyretá hasta
la empresa estatal de energía y tener su propia gente en YPF y tenerlo a Galiucho cerca. Es gente de ella, digamos, ella está denunciando lo que hizo la gente de ella. Tenemos también que comenzar a exigir, porque quien provee los caños es una gran empresa multinacional de origen argentino, dijo la expresidenta, y agregó pedirle que la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá con línea de producción para hacerla acá. No podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Pongan la línea de producción de chapa en la Argentina. Esto es lo que dice Cristina Kirchner. Bueno, lo que pasa es que tendría que haber recuperado Somisa en los 12 años que tuvo ella en el gobierno. Porque armar una línea de producción no es fácil. Ya desde la semana pasada se estaba viendo el escándalo y lo que hace es primerear. Salir a denunciar en definitiva lo que hace la gente de ella. Claro. Culfas contestó en una entrevista radial esa misma noche del viernes. La empresa que licita es IEASA, que está conducida por gente que tiene una relación muy cercana con la vicepresidenta. Esto es lo que dice Culfas. Ahí están establecidas las condiciones. Hace unos días hicimos el anuncio importantísimo de que la Argentina vuelve a producir chapa naval. Esa chapa perfectamente se puede usar para construir gasoductos. Tiene que ver con la manera con la que se establece la licitación y se desarrolla la obra. Luego apareció el ya mencionado off the record, una declaración en la que se reserva la fuente proveniente de la cartera a cargo de Culfas. La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techín. Señala ese mensaje en referencia a la empresa estatal IEASA. Y agrega, ellos armaron un pliego de licitación a medida de Techín y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 milímetros de espesor. Si en lugar de esa especificación hubieran puesto 31 milímetros, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto de caños desde otra firma que produce en Villa Constitución, que se llama Laminados Industriales S.A. La controversia entre ambos sectores de la alianza envuelve a tres empresas: IEASA, cuyo presidente es Agustín Jerez y que tiene a su cargo la licitación de la obra; SIAT S.A., una filial brasileña de la metalúrgica Techín, que obtuvo la licitación de la fabricación de la cañería, y Laminados Industriales S.A., empresa de la provincia de Santa Fe, señalada por Culfas como posible proveedor local. Vos fíjate cómo hacen el análisis, ¿no? A ver cómo hicimos, cómo hacemos esta etapa de la licitación. A ver, ¿el proyecto de Vaca Muerta de quién fue? Pregunta, ¿de quién fue Vaca Muerta? ¿De Néstor Kirchner? No, de Cristina. ¿De Cristina? Ah. Fue de Cristina. Ahora, ¿cuál fue el proyecto alrededor de Vaca Muerta? Iban a llevar el petróleo en balde, el gas lo iban a tener con los globos de cumpleaños. El proyecto fue de ella. Ella, de hecho, trabajó a Chevron. Inicia esto con Chevron. ¿Y cómo proyectó? Tuvo dos ejercicios
de gobierno, y más ahora con que estoy con Alberto. Olvidémonos del inútil de Macri, que puso a los directivos de la Shell, ellos enseguida largaron el gas para Chile. Yo me pregunto, porque están llevando, en la asamblea también se habló, en la audiencia, perdón, lo habló una dirigente de la CTA de Bahía Blanca, cerca de ahí está el Puerto Rosales, que se acuerdan que hablábamos de los barcos que salían con petróleo, en los últimos programas antes de las vacaciones, ¿no? Donde llevan la producción en camiones sobre rutas rotas. Entonces, ¿cuál es el polo productivo que se había proyectado? No se había proyectado nada, era lo salvaje, agujerear, sacar, llevártelo como pueda, reventemos todo y a otra cosa. A ver, si tenían la idea de Vaca Muerta, no pensaron que había que recrear una industria como la que tenía Somisa. No tuvieron tiempo ahí para decirle, mire, gente de Techín, van a tener que traer lo que era de acá, de Somisa, que se llevaron a Brasil, lo van a tener que traer de nuevo. Esto pasó hace muchos años. Entonces, esto de que traigan y háganlo acá no es tan fácil, y no es una cuestión de si la chapa es de 31 o 33 milímetros, porque al final estamos discutiendo el espesor de la chapa, y no es esa la discusión. La discusión era cuál era el proyecto económico alrededor de un área productiva de hidrocarburos, que no se hizo absolutamente nada. ¿Será que no se pensó en el transporte? A ver, si vos lo sacás, vos lo primero que tenés que pensar es cómo lo vas a transportar. Claro. Si vos criás ganado, después vos tenés que pensar cómo lo vas a llevar al mercado de Liniers. Ahora son en Liniers y en otro lado, pero no importa. ¿Qué lo vas a arriar a la vaca? No. Si vos producís granos en Córdoba y vos tenés que pensar cómo vas a hacer para llevarlo al puerto de Rosario para la exportación. ¿Sí? El petróleo no camina solo, el gas no va como la corriente de aire y se mete en un tubo. Entonces, ¿cuál era la idea de Vaca Muerta? Explíquenme cómo era esto. La verdad que lo de Vaca Muerta fue otra aventura, otro negocio en ese momento para salvar lo que había sido el desastre de la administración de Repsol, que tanto Cristina elogió que a la semana quería que se fuera, que fue a partir del 2009 cuando se toma cuenta de que los 30 años de reserva con que se había comprado, con que se había vendido YPF de gas y los 25 años de reserva de crudo, Repsol las había vendido y no nos había quedado nada, y a partir de ahí comienza el desbalance en nuestra balanza comercial, valga la redundancia, y a partir de ahí nunca más crecimos. La energía ha sido, junto con la deuda externa, los dos anclas con que nos han detenido en toda posibilidad de desarrollo. Ahora, yo pregunto, bueno, a ver, cuando se dio la concesión de Cerro Dragón, cuando se comenzó el proyecto de Vaca Muerta, estamos hablando de 2013, 2012, sí. Estamos en el 2022, sí. Ahora nos venimos a acordar que el laminado es de 33 o de 31 milímetros. Ahora que no hay gas, ahora que no hay garrafa. Ahora yo pregunto,
La otra vez di los números exactos. La Argentina tiene la capacidad, hablo entre privado y estatal, que fue privatizado, ¿no?, de refinar 616.000 barriles diarios. ¿Saben que es lo mismo que se destilaba antes de las privatizaciones? ¿Dónde estuvo el desarrollo? Porque el gas de garrafa, el gas licuado de petróleo, ¿dónde estuvo el desarrollo para refinerías que puedan producir ese gas licuado para garrafa y no tener que comprarla? ¿Dónde estuvo las nuevas refinerías para mejorar el corte de gasoil? Hoy no hay gasoil, hay que comprar gasoil. Estamos, a ver, 530.000 era lo que consumía la Argentina, 530.000 barriles era lo que consumía la Argentina por día de crudo. Ahora nada más que Vaca Muerta produce 570.000 barriles. No hay gasoil, no hay gas, no hay garrafa. A ver si alguien se da cuenta también de lo que estamos hablando. Y yo escucho a algunos que hablan, no, hay que ir por los biocombustibles. Encima que tenés problemas con la producción, vas a terminar convirtiendo la polenta en un artículo de lujo. Porque la polenta se hace con maíz, seguimos escapándole a la tangente, esquivándole al bulto, hablando de buey perdido, cuando acá la realidad es que estamos nadando en una producción que encima exportadores, como si nosotros, y siempre lo digo, ¿no?, nosotros no somos Arabia Saudita, nosotros tenemos una producción para alimentar el desarrollo local, no para exportar. No es que nos convertimos en Kuwait, no somos eso. Y seguimos reventando yacimientos, estamos creando la Argentina con queso gruyere, ahora van a empezar también en el mar, van a hacer un desastre como hicieron en todos lados, porque esto también lo noté en la audiencia, cada uno escucha lo que quiere escuchar. Y te dicen así muy suelto de cuerpo que en Brasil no hubo accidente, todas mentiras, todas mentiras que uno va a internet y las encuentra fácil, y sin embargo estamos con problemas que no hay gasoil en Argentina. Sí, tenemos, Pablo, un informe que no sé si vamos a tener Vamos a avanzar sobre eso. Muy bien. Se agrava la falta de gasoil en el país. ¿Qué provincias ya tienen desabastecimiento de combustible? Transportistas de cargas habían denunciado la semana pasada desabastecimiento casi total de gasoil en 7 provincias y un suministro parcial de hasta 20 litros en otras 7. Lo que refleja que más de la mitad del país sufre falta de combustible a pesar del aumento que hubo en mayo. En el mapa del combustible se muestran 14 provincias en rojo. Esto señala los sitios en los que hay muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicios. Estas 14 provincias que están en rojo son Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, San Juan y Mendoza. Son la mayoría de las provincias que están con falta de combustible. Claro, porque le echan la culpa, esto lo charlábamos recién, a que uruguayos, brasileños y paraguayos vienen a comprar gasoil en Argentina. Digo, ¿alguien pasó alguna vez por la ciudad de Salto? Ciudad de Salto, Salto en Uruguay. Salto en Uruguay. Es una de las ciudades más importantes del Uruguay. Digamos, es importante en Uruguay. En la Argentina es un pueblo bonaerense más.
que la industria metalúrgica uruguaya es la que se está consumiendo el gasoil. Las unidades económicas paraguayas, Paraguay en la frontera lo que tiene, venta de artículos ilegal, electrónico, contrabando, no es que tienen una industria. Que me van a decir que los vecinos que se cruzan del Paraguay a la Argentina, porque tampoco nadie se va a cruzar desde Montevideo, porque nosotros hemos visto lo que es Uruguay. Uruguay es todo campo. Por ahí tendrás algún tractor, alguno con una chata, ahí está la ciudad de Salto, muy linda, hay algunos que tienen auto, la mayoría tienen auto, no tienen gasoil, algunos que tendrán una camioneta, pero no me pueden decir que el desabastecimiento de gasoil en la zona de frontera, porque salieron las hordas orientales a consumir gasoil, porque tampoco tienen industria ellos ahí para alimentar. Tienen un sistema de transporte, pero es mínimo, es decir que el problema es porque los paraguayos, ¿qué están haciendo los paraguayos de nuevo? Los que están cerca irán a cargar a la Argentina, cruzarán la frontera y se volverá, si no está muy lejos, porque si no tampoco les conviene. No es que estamos alimentando con nuestro gasoil subsidiado a la economía uruguaya, paraguaya, brasileña. No, son los vecinos que están ahí, que pasan, aprovechan como de la misma forma que nosotros hemos aprovechado otra vez. Sí, sí. Porque también también en la frontera se ha pasado para el otro lado más de una vez a comprar cosas de contrabando y ahora estamos horrorizados, ¿no? Mira, tampoco esa es la diferencia. Acá el tema es que a pesar de que Vaca Muerta produce más de lo que nosotros consumíamos, y hablo de Vaca Muerta, no hablo de Cerro Dragón, que tiene certificado 900 millones de barriles como reserva. Estamos nadando. Para nosotros esto es un mar de hidrocarburos. Y no tenemos gasoil, no tenemos gas en garrafa. Esto es otra cosa. Está faltando gasoil en Mar del Plata. Y no es que se cruzan los sudafricanos el Atlántico a llevarse el gasoil. Bueno, excepto las provincias hidrocarburíferas de la Patagonia, el resto de los distritos tiene dificultades para acceder al combustible, que es un insumo imprescindible para desarrollar nuestra actividad, dice la FADEEAC, que es la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas. Sí, pero también hay un análisis equivocado, no es que, porque el gasoil no sale del pozo. El gasoil depende del procesamiento de refinería. Ajá. No es que tienen más petróleo porque no sale la manguera con gasoil del yacimiento. Previamente tiene que pasar, como pasa en todo lado, por una refinería. Lo que pasa es que en el centro es la principal área de producción de la Argentina. Sí. Y entonces se detuvo todo lo que es... Miren lo que hicimos. Antes teníamos la vaca que comían libremente en el campo. Después hicieron los free roam. Entonces hicieron que las vacas, que dependían nada más, que salían y comían pasto, entonces ya dependía de alimentos que se producen gracias a el gasoil, granos, que toda esa producción depende de gasoil. Y los encerraron en lugares, entonces la vaca no va a comer. Hay que llevar la comida en camiones impulsados por gasoil. La destrucción de nuestro sistema ferroviario, que hubiera ahorrado mucho de esto.
porque casi todo el transporte se hace por camiones. Se hace por camiones, es decir, nosotros hicimos, nosotros cavamos, todo al revés. Y cavamos nuestra propia tumba. Exactamente. Y teniendo absolutamente Todo. teniendo absolutamente todo, hicimos todo lo necesario para estar mal. Esto es lo que hay que entender, y que no es solamente echarle la culpa a un paraguayo que se cruzó a cargar la chata de gasoil, ¿viste? No pasa por ahí la cosa. El foco de la escasez sigue concentrándose en el norte, pero se extiende a otras provincias con distinta intensidad. Se está dando en Mar del Plata. Sí. La semana pasada estábamos hablando de General Villegas. Es decir, se está dando en toda la zona de producción, ahí donde la producción precisa de gasoil. Ahora viniendo el invierno y habiendo dos barcos de Camesa que compró, que los está reservando, no porque esté sobrando el gasoil, lo está reservando para cuando falte gas en junio, porque vamos a depender del gasoil también para la generación eléctrica. Así es como estamos, habiendo tenido esto. Lógicamente, esto ya no tiene solución, que se entienda. Acá esto no se discute si el laminado del gasoducto es de 33 o de 31 milímetros. Porque ya ni de 33 ni de 32 milímetros soluciona el problema de este mes, porque ya estamos en junio. Pasaremos el invierno, como diría Eduardo Segura, hay que pasar el invierno. No sé cómo lo vamos a pasar el invierno, no lo vamos a pasar muy bien. Y acá también va a haber que empezar a acostumbrarse a la idea de los cortes programados de electricidad. Bueno, como ya dijimos, provincias del norte y centro del país están sin combustible o con problemas para conseguirlo. Después, las provincias que suministran solamente 20 litros por unidad de combustible son San Luis, La Rioja, Catamarca y Chaco. Y San Luis no está pegado al Paraguay, que no, me disculpen. No. Bueno, hay una sola provincia en la que se puede cargar entre 51 y 100 litros, que es La Pampa. Y después, todas las provincias del sur, por el momento, no tienen carencia de combustible. No, pero tampoco tiene la cosecha. Este es sencillo. O sea, vos decís que, claro, la demanda, de producción la tenéis donde está la cosecha. En el centro, donde norte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, claro, donde está la producción agrícola, que es la que se supone que es la que va a dar los dólares para comprar el gasoil. Claro. Bueno, el desabastecimiento que estamos sufriendo lleva más de 2 meses. Entendemos que no es un tema sencillo de solucionar, pero nos queda en claro que se trata de un problema generado por la falta de divisas y la dificultad para avanzar rápido en las políticas que se requieren, dijo Roberto Guarnieri, que es el presidente de FADE-EAC, que nuclea al transporte de cargas. No es falta de divisa. El problema lo tenemos en las políticas energéticas, que son las que liquidaron la divisa. Recuerden que este declive comienza en el 2009 con la crisis energética, donde la Argentina tiene que salir a importar porque los gallegos de Repsol se robaron las reservas. Eso mismo que Cristina tanto decía, era una empresa modelo. Sí. Recordarán la conferencia de prensa. A partir de ahí, la Argentina fue esmerilando sus reservas, porque la balanza comercial, al tener que importar energía,
ya le dio inevitablemente pérdida. Esto más sumado a la deuda externa, ¿no? Que están los modelos Kicillof y de ese estilo, y Alberto y Macri han llevado adelante, por lo que lógicamente no hay dólar que aguante en el país de esta manera. Pero no es el problema de la falta de dólares. Faltan dólares porque la política energética, lo que ha servido para estos sectores, petroleras extranjeras y algún criollo que son peores que las petroleras extranjeras, lo que han hecho es, a través de subsidios, a través de estas políticas, lo que han hecho es justamente llevarse los dólares que tendrían que ser de las reservas. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de combustible? No podemos llevar la cosecha en tiempo y forma, ni el ganado o los alimentos. La industria en general empezará a sentir las consecuencias. Y agregaron también que el combustible es un elemento esencial para poder cumplir con nuestra tarea. Más del 90% de la economía argentina se mueve en camión. Bueno, porque se ha hecho eso también, Claro. porque no es solamente el tema de hablar de petróleo, es también cómo organizaste tu economía. Nosotros teníamos una hermosa red de transporte ferroviario. Sí, sí. Que fue destruida. Que fue destruida, entonces pasamos todo a camiones. Vos fíjate cómo todo lo que vimos, ¿no? Especialmente después de la pandemia, de las compras por internet, de las compras por vía online, bueno, todo eso, esos locales que no existen, esos locales comerciales, se transformó en logística, y la logística precisa de hacer. Bueno, Pablo, estamos terminando ya. Nos despedimos hasta el martes que viene, que volveremos con Prohibido Olvidar y vamos a escuchar un tema musical. Y el sábado Sí, estamos otra vez vuelve el trío más mentado, 3 para el desayuno, de 9 a 10, ¿no? De 9 a 10. De 9 a 10 por supuesto, por la 101.9.